Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenido a este segundo encuentro de Web Conference de curso. Entonces, tuvimos unas dificultades para empezar con el enlace, pero ya estamos aquí. Voy a hacerlo más rápido. Déjenme subir aquí el volumen de mi audio para que me escuchen mejor. Profe, ¿tú me escuchas bien? Sí, señora, perfecto. Ok. Bueno, entonces voy a iniciar a compartir mi pantalla para hacer la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla, profe? Sí, se ve perfectamente, profe. Bueno, voy a habilitarla en modo de presentación. Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Como les decía, bienvenido a la segunda web conference de curso. En esta web conference le compartimos un pequeño videíto que va a ser muy importante que ustedes lo tengan presente para más adelante. Gracias, profe Linda, por este mensaje. Y aquí le tengo otro mensajito. La mente que se abre a nuevas ideas jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Entonces tenemos que ser abiertos para poder conseguir todo el conocimiento que se nos presenta en la vida. Bueno, durante el desarrollo de esta segunda web conference vamos a tener en cuenta estas siguientes recomendaciones. Importante, dice, antes del desarrollo de la web conference, ustedes deben hacer un ejercicio de escribir en un cuaderno cuáles son las preguntas que tienen para el desarrollo de la tarea 2, que se llama comparación. Durante el desarrollo de la web, usted debe estar prestando atención, estar escuchando atentamente lo que se está explicando, evitar usar el chat para escribir, debe estar concentrado sencillamente en la explicación que se está dando. Y después vamos a hacer el cierre de preguntas. Estas preguntas se recomiendan de que ustedes la hagan teniendo en cuenta que si no se ha dicho durante la explicación de la tarea, entonces formule su pregunta, pero si ya es una pregunta a la cual se le ha dado respuesta durante el desarrollo de la actividad, entonces lo invitamos a escuchar la grabación. Entonces, introducción a la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, la tarea 2, comparación, que se inicia hoy, lunes 28 de febrero del 2022. La agenda está saludo de bienvenida. Vamos a compartir unas definiciones de conceptos importantes. Vamos a explicar cómo vamos a desarrollar la tarea 2. Y vamos a dar unas recomendaciones al final y vamos a dar respuesta a sus preguntas. Bueno, iniciamos con conceptos importantes. Entonces está la profe Anabel, está por aquí que nos va a acompañar. La profe Anabel tiene micrófono. Profe, ya les voy a dar micrófono, dame un segundito. Ok. Bueno, entonces miren, estos términos que vamos a nosotros a comentar ahora son claves para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que en la tarea 2 hay una parte, un punto que está específicamente con unos términos a los cuales ustedes deben darle respuesta. Esa respuesta debe partir
ser elaborada partiendo de su propio vocabulario, que fue lo que usted comprendió. No se trata de copiar y pegar el texto. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de ellas y en los documentos de consulta que están para el desarrollo de la actividad también van a encontrar estas definiciones ampliadas. Entonces, si la profe Anabel está, entonces yo puedo iniciar, ¿sí? No la veo para darle privilegios, pero la profe Viviana ya tiene micrófono. ¿La profe Viviana nos va a ayudar? Bueno, sí, bueno. Pues. Sí, puede ser. Listo, entonces comenzamos con bilingüismo. Bueno, entonces, buenas tardes. Bueno, me presento porque no pude estar en la primera web conference. Mi nombre es Viviana Yepes, soy tutora de algunos de ustedes. Entonces, pues bueno, una de las actividades de esta segunda actividad, pues son unos conceptos que son muy importantes y como nos menciona la profesora Deyanira, la idea es que ustedes lo realicen es con lo que ustedes comprenden, no es copiar y pegar de lo que ustedes encuentran en las fuentes o lo que vamos a decir en este momento. Entonces, esa es la idea. Vamos a comenzar con bilingüismo, eso es una palabra como muy popular porque pues el país quiere volverse bilingüe y toda la cuestión, pero pues como que no lo logra, ¿no? Y tenemos bilingüismo, si partimos la palabra en dos, pues tenemos bi de dos, ¿sí? Entonces podemos sacar ahí la definición, que se refiere a algo o a alguien que domina o habla dos idiomas. Bilingüismo es de dos idiomas. Entonces en el chat, ellos tienen acceso al chat, sí. Si yo les digo que una persona habla francés, español y también inglés, estamos hablando de que la persona es bilingüe. Van a escribir sí o no en el chat. No, exacto, muy bien. No es bilingüe porque son más de dos. ¿Sí? Ya sería trilingüe. Pero si yo digo que la persona habla francés, alemán, inglés y español, estaríamos hablando de políglota. Ajá, políglota. Entonces ahí ya tenemos tres conceptos. Entonces, bilingüe de dos, trilingüe de tres y políglota, pues ya son más idiomas. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra. Entonces, ese es el primer concepto. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, también tenemos tenemos dos conceptos que no podemos confundirnos. Tenemos lengua extranjera y segunda lengua. Entonces, en este momento, quiero citar, recuerden que uno siempre cuando va a tomar las palabras de un autor o de una fuente, yo tengo que citar, porque eso no es de mi conocimiento, alguien lo dijo. Entonces, de acuerdo con Giancarlo, en una de sus obras en el 2012, él dice que lengua extranjera se habla de lengua extranjera cuando una lengua no es la L1, o sea, la lengua nativa del país, en que se estudia o se aprende, es decir, es lengua de otro país, lengua extranjera, ¿ok? Esa es. Vamos a mirar la otra, a ver cuál es la diferencia. Segunda lengua. De acuerdo con este mismo autor, nos dice que si la lengua se aprende en un país donde coexiste como oficial, se considera lengua segunda o segunda lengua. Eso suena como enredado, pero se los voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, en Colombia, ¿qué viene siendo el inglés? ¿Una segunda lengua o una lengua extranjera? En el chat, de acuerdo a lo que ustedes sepan. ¿Qué viene siendo el inglés? ¿Una segunda lengua o una lengua extranjera? Una lengua extranjera, porque aquí esa no es oficial, no hace parte. Listo, perfecto, gracias. Pero ahora les voy a dar otro ejemplo. En Canadá, las personas hablan inglés y también hablan francés, pero entonces no hablemos de Quebec, hablemos de otra provincia. ¿Qué viene siendo el francés, por ejemplo, para la parte de Toronto? ¿Qué viene siendo el francés? Muy bien, segunda lengua, muy bien. ¿Y qué viene siendo el inglés? ¿Qué viene siendo el español para Canadá? ¿Qué sería el español para Canadá? Perfecto, muy bien, esas son las definiciones. Entonces no se pueden confundir, tenemos lengua extranjera, tenemos segunda lengua.
¿Qué otro ejemplo en el chat? Utilizando el chat, tenemos una actividad para ustedes. Entonces, danos un ejemplo de lengua extranjera y segunda lengua, de algún país que ustedes conozcan. De pronto, bueno, Estados Unidos no tiene idioma. Sí, Estados Unidos tiene lengua oficial, es el inglés. El inglés es el idioma oficial. Entonces, esa es la lengua nativa de ahí. Un ejemplo que ustedes digan, quiero citar, es ¿aquí aplica lengua extranjera o aquí aplica segunda lengua? Canadá tiene inglés y francés y ya lo acabamos de mirar. En la India se habla el hindi y el inglés. Entonces podemos decir que, bueno, la lengua oficial creo que es hindi. Entonces esa sería, y el inglés sería la segunda lengua. También podemos hablar de en Uruguay, si no estoy mal, o es en Paraguay, que ellos tienen otro. Listo. Entonces, eso es importante, que ustedes no se confundan. Acá el inglés no es segunda lengua, acá es lengua extranjera. Bueno, y segunda lengua, pues ya, en Paraguay tenemos el guaraní. Esa sería la segunda lengua. Muy bien, Daniela, gracias. Bueno, entonces ahí ya tenemos 3 conceptos: bilingüismo, segunda lengua y lengua extranjera. Pasamos al siguiente. Resulta que en la parte del idioma tenemos muchas competencias. Una de esas es la competencia lingüística. ¿Qué es la competencia lingüística? Son todos esos conocimientos que tiene la persona. Vamos a parar el chat, vamos a prestar atención ahora. Competencia lingüística son todos esos conocimientos y destrezas, o sea, todas esas habilidades que tiene la persona con el idioma. Si yo hablo español bien, con un buen vocabulario, mi gramática es buena, yo realizo unas oraciones correctas, mi pronunciación es bien, ¿sí? O sea, es la correcta, puedo decir que yo tengo competencia lingüística. Pero si yo hablo mal, si yo no manejo un vocabulario estándar, si tengo errores en la pronunciación, tengo que trabajar mi competencia lingüística. Entonces, ¿qué es competencia lingüística? Son esos conocimientos y esas habilidades que se tienen con el idioma, a nivel del vocabulario, que es lo mismo que decir léxico, a nivel de la sintaxis, de la fonología y otras dimensiones del sistema de la lengua. Cada idioma tiene su sistema. Entonces, esa es la competencia lingüística. La siguiente, entonces, competencia sociolingüística. Socio es de sociedad, ¿cierto? Entonces, eso hace referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas de diferentes contextos de uso. ¿De dónde se tomó esta información? Recuerden que siempre se tienen que dar los créditos. Esta información se tomó del Centro Virtual Cervantes. Competencia sociolingüística, pues aquí dice que es cuando la persona puede producir y entender adecuadamente las expresiones. Entonces ya es esa parte, digamos, si yo digo chévere, ustedes entienden, ¿cierto? Ustedes comprenden. Entonces es esa competencia sociolingüística. Si de pronto, no sé, en la costa tienen una frase o tienen una palabra y yo no la comprendo, pues yo no tengo competencia sociolingüística, pero allá, ¿sí? En el español que de pronto se maneja allá. Entonces, sociolingüística es toda la parte, es como la palabra lo dice, del contexto social. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, en el inglés, pues pueden ser los dichos, los slangs, ¿sí? Que es lo que se maneja. La competencia pragmática. Estudio de la lengua en su contexto de uso. Conocimiento práctico de las leyes del uso de la lengua. ¿Cuándo, cómo, a quién y para qué? Entonces, pues me van a decir en el chat, me van a responder a esta pregunta. ¿Usted le habla o usted le escribe igual a su jefe que como le habla a su mamá, a su papá o a sus amigos? Le tiene que enviar un correo o un WhatsApp. ¿Usted le escribe igual ese WhatsApp a su jefe? Les habilitamos el chat, porfa, profes. Ustedes tienen que enviar un mensaje por WhatsApp. Entonces, ¿ustedes les escriben de la misma manera a sus jefes que a su familia? Tienen el chat desactivado. ¿Ya? No sé. Profe Linda. Profe Linda, ya, ya, listo. No, ¿cierto que no? Ahí es exactamente. Si ustedes, les voy a dar un ejemplo que ocurre mucho en la parte de la docencia.
Si ustedes escriben un correo profe con 3 Es y con mayúscula todo, y profe 3 necesito su ayuda y 5 signos de interrogación, y no ponen firma ni nada. ¿Eso será que eso es algo de pragmática o no? ¿O eso es normal escribir así? O sea, ¿eso es correcto? No, ¿cierto? Exacto. Entonces, la pragmática es tener ese reconocimiento de cómo yo uso el idioma. Ajá. De pronto yo le puedo escribir hacia un amigo. Pues uno por WhatsApp, uno no respeta normas, ¿cierto? Uno escribe como quiera. Para uno no existen no abre signo de interrogación, no lo cierra. Pero entonces es eso, la competencia pragmática es cuando yo tengo que tener presente cuándo, cómo, a quién y para qué me estoy dirigiendo. Usted no le escribe igual a su jefe, usted no le escribe igual a su profesor, usted no le escribe igual a su familia, a sus amigos. Entonces yo tengo que ubicarme en esa parte, ¿sí? Entonces esa es la competencia pragmática. Todo depende del contexto, todo depende de las relaciones interpersonales. Muy bien, gracias. Y tenemos la competencia comunicativa. Entonces, lo podemos sacar por intuición, ¿no? Comunicar, ¿no? Pues eso de si yo tengo esa habilidad para comunicarme. Y de acuerdo con Himes, en 1971, él nos dice que para comunicarse de forma adecuada hay que tener en cuenta el conocimiento lingüístico, pero también el conocimiento social y conceptual en el que se produce esta comunicación. Entonces, en la competencia comunicativa, cuando yo me voy a comunicar, yo tengo que tener en cuenta la pragmática, tengo que tener en cuenta el contexto social y tengo que tener en cuenta la parte lingüística, que ya las acabamos de explicar. Entonces, si yo me voy a dirigir a un amigo, pues bueno, mi pragmática va a variar un poquito. La parte social, pues depende de si estamos hablando con jerga o si estamos hablando formal, y el vocabulario o la estructura con la que me voy a relacionar con él, ¿cierto? Si es con el jefe, pues miro mi pragmática, no le voy a escribir con un dicho, sino tiene que ser con una gramática y una escritura bien. Entonces, eso se aprende en todos los idiomas, no únicamente en español, también en inglés. Quienes ya saben, de pronto ya tienen un nivel un poco más avanzado de inglés o lo vieron en el colegio. Por ejemplo, si yo escribo con contracciones, o sea, si yo escribo, lo voy a colocar en el chat. Si yo escribo así, como la I, el apóstrofe y la M, eso es informal. La formalidad es escribir así, ¿cierto? Entonces, yo tengo que mirar, pues si es a un amigo le puedo escribir de manera informal, pero pues si es a un jefe o a un profesor, entonces tengo que escribirlo de manera sin la contracción. ¿Por qué es informal? Porque es una contracción. Entonces, las contracciones en inglés es informal, las estructuras largas y completas es formal. Bueno, entonces ahí ya tenemos varios conceptos que les están preguntando en la guía de actividades. Ustedes van a leerlo, lo van a abordar. Nosotros necesitamos es que ustedes con sus propias palabras, escriban para usted qué significa, qué fue lo que comprendió de competencia pragmática, competencia comunicativa, competencia lingüística, bilingüismo, segunda lengua, lengua extranjera. No es copiar y pegar. Bueno, esa es la primera actividad. Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias, profe Viviana. Espérame, aquí hay una pregunta. O sea que el inglés americano es informal. No, los dos tipos de inglés son estándar. Lo que pasa es que cada uno tiene aspectos que son informales, que son las contracciones, por ejemplo. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, profe Viviana. Entonces ya hemos aquí ampliado un poco más los conceptos, los cuales ustedes tienen que investigar, indagar, y como se dijo, se trata es de aprender. Entonces, demostrar qué fue lo que ustedes comprendieron sobre eso. Voy a proyectarles un videito que nos va a dar una perspectiva sobre el bilingüismo en Colombia, cómo está esa parte curricular. Entonces, espero que me confirman, por favor, si ustedes lo escuchan. En el chat, por favor, profes, me dicen si lo escuchan los chicos. No, profe, no se escucha.
Deja de compartir y vuelves a decirle compartir. Antes de decirle compartir, a la izquierda le dices que con el equipo. Listo. Bueno, Audio del equipo. ya están. O mejor abres el link en una pestaña aparte de la presentación. Ya. Sí, la lista de asistencia. Ya ahorita al final les compartimos la lista de asistencia, no se preocupen. ¿Sí lo escuchan? Una mirada a la clase a través del currículo Sí, señora. sugerido Sí. de inglés. Ok. Hola, me llamo Roberto. Él es mi hijo Andrés. Tiene 11 años y está cursando grado sexto. Su asignatura favorita es inglés. Desde que su profesora Sonia implementó la propuesta de currículo sugerido, Andrés se siente motivado por el aprendizaje del inglés. Disfruta de las actividades en clase, practica el idioma en casa y conversa con sus compañeros. Se la pasan cantando en inglés. Al notar estos cambios, decidí indagar sobre el tema. Encontré que el currículo sugerido de inglés es una propuesta del Ministerio de Educación que promueve la formación integral y fortalece el desarrollo de competencias en los estudiantes del siglo XXI. Sin embargo, me surgieron algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las competencias esenciales en el aprendizaje de una lengua? Consultando la cartilla Orientaciones y Principios Pedagógicos y Esquema Curricular Sugerido, que encontré en la página de Colombia Aprende, averigüé que se dividen en competencia comunicativa y competencia intercultural. Esto suena complejo, pero no lo es. Veamos la diferencia. La competencia comunicativa se define como la habilidad de interpretar y representar comportamientos sociales, situaciones e intenciones utilizando el conocimiento de la lengua para interactuar en diversas situaciones. Por su parte, la competencia intercultural propicia la reflexión y apropiación de aspectos sobre la comunidad, la región, el país y el mundo para el aprendizaje. En otras palabras, los estudiantes se familiarizan con la cultura de la lengua extranjera con el fin de fomentar procesos de respeto que reconozcan semejanzas y diferencias con nuestra propia cultura y faciliten la interacción con múltiples culturas. ¿Cómo vamos? Es más claro, ¿verdad? Pues resulta que estas competencias se materializan en el uso del inglés a través de las habilidades de la lengua. Se estarán preguntando, ¿cuáles son esas habilidades? Son 4. Escuchar, hablar, leer y escribir. Cuando Andrés llega del colegio, nos sentamos a revisar las tareas y observé que estas habilidades se desarrollan en clase durante 3 etapas. En la primera etapa se busca activar los conocimientos previos a partir de acciones como formular preguntas, dar a conocer el vocabulario relevante, presentar el tema sobre el que se va a hablar, establecer los propósitos comunicativos, las características del tipo de interacción o la situación comunicativa. Por ejemplo, en una clase, Andrés y sus compañeros jugaron lotería. En otra, vieron un video sobre las rutinas cotidianas e indagaron acerca de los tipos de encuestas que existen y para qué sirven. Para la segunda etapa, realizan actividades más específicas que activan conocimientos gramaticales, pragmáticos e interculturales con el fin de practicar el inglés mientras se comunican entre compañeros. Andrés me contó que un día diseñaron una encuesta con su grupo de trabajo, con el propósito de comparar las rutinas de sus compañeros. Para esto, seleccionaron y escribieron las preguntas con la ayuda de su profesora. Después, aplicaron la encuesta a 7 estudiantes del colegio mientras grababan las respuestas con su celular. Esa tarde llegó muy emocionado a casa. Como actividad final, presentaron los resultados de las encuestas a toda la clase y acompañaron la explicación con un reporte escrito en inglés. Finalmente, la evaluación se centró en todo el proceso y no en el reporte escrito únicamente. Es decir, la profe Sonia tuvo en cuenta la participación de Andrés en clase,
los borradores iniciales de la encuesta, la creatividad en el desarrollo de preguntas, el trabajo en equipo, las grabaciones hechas y la presentación ante los compañeros. ¡Qué interesante! En mi época solo se evaluaban los verbos y las palabras de memoria. Con los avances que ha tenido mi hijo en su clase, ahora consultamos información, vemos películas y escuchamos música en inglés. Para conocer más de esta propuesta de currículo sugerido de inglés, consulte los documentos en línea a través de www.colombiaaprende.edu.co/Colombia Bilingüe. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy bien. Espero que todos hayan podido ver y escuchar el video. Es muy interesante porque habla acerca del nuevo, la propuesta curricular que hay para enseñanza del inglés a nivel de bachillerato en el sexto grado. Profe, Entonces, te confirmo que, Ale, profe, te confirmo que Sí. ya pudimos ver y escuchar el video. Te queríamos pedir un favor que le des permisos de coanfitrión a la profe Anabel, a la profe Viviana, listo, déjame ver acá. para que no se le silencie el micrófono. Ya están las dos ahí para apoyarte. Voy a Ellas tienen la manito alzada. Ujú. Se me bloqueó ahora acá. Ya. Te voy a dejar de compartir pantalla. A ver a Viviana. Ellas tienen la manito alzada arriba. Entonces, bueno, y a la profe Anabel. Bueno, estoy leyendo en el chat que están muy preocupados por el link de asistencia. Esta web conferencia no tiene puntaje en la rúbrica de evaluación con respecto a la asistencia. A nosotros realmente lo que queremos es que con el desarrollo de la web usted comprenda el desarrollo y el propósito de esta tarea que debe realizarla. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros, es la comprensión de los temas que se van a trabajar. No es solo conectarse a esta reunión solo por llenar un link de asistencia, porque pues realmente ese no es el objetivo. El objetivo es que usted cuando se siente a realizar la tarea, usted sepa, comprenda y sus preguntas sean menos a las con las que llegó al inicio de este encuentro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Si pues ya pedimos excusas, no pudimos empezar pues puntualmente por fallas técnicas. Sin embargo, ¿cuál es, digamos, que lo que les queremos hacer la extensión? Va a quedar grabada esta sesión, entonces nosotros les compartimos el link de la grabación para que usted juiciosamente repase la grabación y la tengan en cuenta para el desarrollo de su actividad. Pero pues no se angustien, no estén enfocados más únicamente por llenar un link de asistencia, porque pues esa no es la idea, ¿sí? Esa no es la idea. Entonces, quienes pueden permanecer hasta el final, bienvenidos. Los que se tienen que retirar, pues están pendientes, por favor, al link de la grabación que nosotros se las vamos a compartir una vez lo tengamos. Entonces, por favor, todos los sentidos puestos aquí a las explicaciones, porque pues el objetivo es aprender. El objetivo no es simplemente pasar una hora aquí conectados y de pronto no sacarle provecho. Bueno. Listo, profe. Yo creo que ya podemos seguir. Sí, pero ahora estoy viendo que no puedo compartir pantalla, ¿no? A ver, tengo que quitarle los derechos como anfitrión a una de ustedes. Ya me salgo, profe, ya voy saliendo. Listo, bueno, listo. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Bueno, mientras que la profe puede compartir pantalla, recuerden que ustedes ya tienen acceso a los foros. Y en los foros ya se han ido colocando pues como materiales, como guías, o como ese apoyo para que usted pueda empezar a abordar la temática. Realizando, yo creo que todos están a la expectativa del el resultado de la tarea número 1, ¿cierto? Que fue esa primera, o sea, me matriculé, ya entregué y estaba como a la expectativa de cómo me fue, ¿cierto?
Las actividades a medida de que van avanzando son un poco más complejas. Entonces es muy importante disculpa. que vayan revisando la retroalimentación en el entorno de evaluación. Quienes ya la tienen, porque igual estamos en tiempo de calificación. Bueno. Profe Viviana, te cedí a ti los derechos de anfitrión. Por favor, pásame a mí compartir pantalla. Te dejé a ti como Dale anfitrión. ahí. Listo, ahora sí, muchas gracias. Bueno. Listo. Ok, bueno, entonces ya vamos a ir adelantando porque ya vamos cogido del tiempo. Entonces vamos a aplicar ahora, necesito que presten mucha atención. Estoy hablando fuerte y claro, ¿me escuchan bien? Vamos a explicar paso a paso cómo vamos a desarrollar la actividad. Primer punto. Entonces, en el primer punto dice que ustedes deben ingresar al entorno de aprendizaje. Ya todos conocen dónde está el entorno de aprendizaje. Allí vamos a descargar el módulo de Liley Unidad 1. Vamos a realizar la lectura vamos a buscar el capítulo 2 y a realizar la lectura de la lección 4 y la lección 5. Entonces, ingresamos a este entorno y vamos a buscar la lectura. Vamos a entrar donde dicen los contenidos y referentes bibliográficos, unidad 1. En este enlace es donde ustedes deben ingresar y van a descargar el documento que encuentran aquí. Una vez que usted haya realizado la lectura minuciosa, haya comprendido los temas, va a redactar un párrafo de 8 líneas del tema que más le haya llamado la atención. Recuerde que al redactar un párrafo deben tener en cuenta siempre los signos de interrogación, escribir, hacer uso de una excelente ortografía para poder redactar en forma correcta, coherente, la idea que cada uno está pensando. Ese primer párrafo usted lo publica en el foro de discusión. Segundo, nuevamente estamos en el entorno de información, que ahí es donde encontramos todos los documentos y vamos a descargar ahora el documento que es el de estándares, que se llama Competencia en Lenguas Extranjeras, Inglés, Formación en Lenguas Extranjeras, el rol, reto educativo. Entonces, nuevamente ingresan al entorno de aprendizaje, los contenidos de la unidad y ahí va a aparecer el documento, estándares básicos de competencia en lenguas extranjeras, formación en lengua extranjera, revolución educativa, serie guía 22. Este es el segundo documento de consulta. Una vez que ustedes ya tienen estos dos documentos, lo han descargado, hacen una lectura minuciosa, muy atenta a todo el contenido que allí aparece, nosotros nos vamos a disponer a seguir los puntos que vamos a realizar. En tercer paso, para esta actividad, nosotros vamos a elaborar un cuadro comparativo. El cuadro comparativo va a confrontar lo que nos dicen los documentos y mi realidad, la realidad de cada uno. El cuadro se llama Cuadro Comparativo Estándares Básicos de Competencia en Lenguas Extranjeras versus mi realidad. En lenguas extranjeras, inglés versus mi realidad. Allí vamos a identificar cuál es el ciclo, el grado, el nivel del MESI, la competencia esperada por el Ministerio de Educación, mi nivel real y la reflexión. Este cuadrito no es que sea difícil, este cuadrito más bien es de cuidado. Y ahorita vamos a ver el paso a paso, qué es lo que significa cada uno de estos ítems y cómo vamos a ubicar la información que se está solicitando. Bueno, el segundo documento que tenemos que leer, que prácticamente a partir de aquí es donde vamos a analizar y a desarrollar nuestro cuadro comparativo. Es la guía 22. Esta guía nos va a hablar acerca de los estándares básicos establecidos para cada grado, para cada ciclo, que los ciclos son de básica primaria, básica secundaria y básica media. Esos ciclos corresponden a básica primaria,
tiene que ver de primero hasta quinto. Básica y secundaria tiene que ver de sexto hasta noveno y la básica media de décimo a undécimo. Entonces aquí están los ciclos y estos son los estándares de inglés, los cuales están establecidos por el marco común europeo, donde dice que primero a tercero debe tener el nivel A1, de cuarto a quinto debe tener el básico 1 a 2.1, de sexto a séptimo debe tener el básico 2 a 2.2, de octavo a noveno debe estar en preintermedio 1, que debe tener de 1.1, y de décimo a undécimo debe tener el promedio intermedio 2, que es B1.2. Estos son los estándares establecidos bajo el marco común europeo. Resulta que también la guía 22 nos dice que para cada grado, ¿verdad?, se van a desarrollar las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Están las habilidades de escucha. Y estos son los que se debe desarrollar teniendo en cuenta la habilidad de escucha. La habilidad de lectura. Entonces nos presentan también cuáles son esas habilidades. La habilidad de escritura, monólogo y comunicación. En cada grado establecido se van a desarrollar estas competencias en diferentes niveles. Entonces, ya yo he leído los documentos. Sé que tengo que hacer un cuadro comparativo y voy a iniciar a hacerlo. ¿Cómo debo hacer? Tengo los grados y en el foro me va a aparecer este cuadrito, que indica que yo tengo que seleccionar un ciclo, darlo a conocer para que mi compañero no repita el mismo grado con el cual yo voy a trabajar. Entonces, los ciclos son de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno, décimo a undécimo. Entonces, este cuadro lo vamos a publicar todos los docentes en el foro y lo que tiene que hacer usted es cogerlo, descargarlo, seleccionar el grado, el ciclo de grado con los que usted va a trabajar y lo va a publicar en el foro, así como aparece en este ejemplo. Esto con el fin de que cada uno de ustedes seleccione uno para el desarrollo de la actividad. Entonces, cada uno hace su cuadrito y lo van realimentando. Al final debe quedar un cuadro con el nombre de cada uno de ustedes, seleccionando el nivel y el grupo. Entonces, este es el cuadro que ustedes van a desarrollar. Entonces, si ya yo en el cuadrito anterior, yo seleccioné que voy a trabajar de primero a tercero, entonces yo coloco aquí con el grado de primero a tercero. El nivel del MESI, según la guía 22, dice que el nivel de inglés que yo debo tener o debí tener en este momento era A1. Entonces, las competencias esperadas, yo ubico las competencias. Ustedes saben que hay un listado para cada una, en cada habilidad. Yo puedo sintetizar todas esas en un párrafo. Yo sintetizo, esta habilidad se desarrolla esto, y yo lo sintetizo en un párrafo. Entonces, además de la escucha, yo debo hacer uno también para lectura, uno para escritura, uno para monólogo y uno para conversación. Esto vuelvo y le digo que yo lo hago teniendo en cuenta la información que me presenta el documento, la guía 22 del MES. Si ya yo analizo y yo digo, bueno, en este grado se supone que yo debo tener todas estas habilidades,
yo me hago mi examen, digo, bueno, yo realmente en este momento sí era A1 o no, yo no era A1. Entonces, si yo tengo A1, yo voy a explicar en esta mi reflexión de por qué sí tengo ese A1 o por qué no lo tengo. Hay muchas circunstancias que nos va a llevar a reflexionar. Una puede ser porque en el momento en que yo estudié mi primaria no estaba la cátedra de inglés en el suspenso. O cuando yo estudié primaria sí había inglés, pero el docente que estaba no era apto o no estaba bien preparado para dictar esa cátedra. Entonces esa reflexión es la que yo voy a explicar aquí. Y aquí voy a hablar acerca de todas estas habilidades que están acá. Así me debe quedar mi cuadro comparativo. Entonces este cuadrito yo lo voy a ubicar en el foro, porque allí es donde voy a compartir mi trabajo con mis compañeros. Después de haber realizado ese cuadro comparativo, entonces yo voy a redactar un texto en donde yo voy a explicar por qué son importantes conocer los estándares básicos de competencia en lengua extranjera inglés. Yo como futuro docente, ¿por qué los debo conocer? ¿Cuál es la importancia que radica allí? Entonces yo voy a redactar ese párrafo y yo voy a tener en cuenta el uso de la buena ortografía, iniciar con letra mayúscula, utilizar las mayúsculas en forma correcta, la puntuación, que el pensamiento que yo tengo y quiero exponer, todos sepan qué es, lo conozcan. Para eso, les vuelvo y les digo, el uso de la ortografía es muy importante. Saber usar las comas que nos permiten hacer las pausas en las oraciones, relacionar las oraciones, la idea que quiero pensar, como es también muy importante el uso de las mayúsculas. Como pueden haber evidenciado ya en algunos trabajos que se han calificado, se les ha llamado la atención sobre el uso de una buena ortografía, porque hace falta, hay muchos textos que envían donde no utilizan de forma correcta la letra mayúscula, escriben su nombre en minúscula, no utilizan las comas, combinan mayúsculas y minúsculas sin tener ninguna regla. Entonces, la idea que quieren expresar se vuelve confusa, no se llega en forma correcta el mensaje que queremos enviar. ¿Cuál es la parte colaborativa de este trabajo? La parte colaborativa del trabajo es que yo voy a colocar en el foro, voy a publicar los productos que dice la guía. La guía le dice exactamente a usted cuál es el producto que debe publicar en el foro. Y usted debe hacer 3 intervenciones, ¿verdad? Como mínimo, si quiere hacer más, lo puede hacer. Pero 3 intervenciones como mínimo. Voy a opinar en forma constructiva, una crítica, el trabajo de mis compañeros. Voy a utilizar un lenguaje cortés, voy a argumentar mi punto de vista sobre el trabajo de los compañeros. A ver qué similitud tienen conmigo, qué diferencias hay. Entonces yo voy a tener este diálogo con mis compañeros. Esa parte usted le debe tomar una captura de pantalla y anexarla al trabajo como se indica en la guía de actividades. Esta es la parte colaborativa del trabajo. Para entregar, entonces tenemos que el trabajo es individual. Lo voy a subir por el entorno de evaluación y debe tener una portada, el párrafo de 8 líneas que hablamos inicialmente, darle respuesta a los términos claves, ya saben, con sus propias palabras,
el cuadro comparativo, la reflexión, evidenciar la realimentación que le hace el trabajo de los compañeros, las conclusiones, que las conclusiones son qué fue lo que aprendí al desarrollar esta actividad. Y las referencias son todos los documentos que ustedes han consultado para el desarrollo de la actividad. Recuerde que en la unidad 1 hay más documentos que permiten ampliar la idea que se está trabajando, ampliar el tema, ampliar su conocimiento. Si usted encontró en la red otra bibliografía referente al tema, usted la puede anexar también. Yo consulté aparte tal y tal y esto, entonces esto también. Todo lo que usted le permita ampliar su conocimiento con respecto al tema, van a ubicarlos en las referencias bibliográficas. Bueno, aquí por último, está una invitación que más adelante se les va a compartir también por correo y en los foros. Esta es la invitación del primer CIPA. El videíto que ustedes vieron en forma inicial es una abreboca para nuestro primer CIPA que se va a desarrollar el viernes 18 de marzo a las 5 de la tarde. Entonces ya más adelante le enviaremos el enlace para que ustedes participen de él. El CIPA tiene como nombre inteligencia emocional. Bueno, ahora sí, vamos a brindar un pequeño espacio para las preguntas. Voy a dejar acá de compartir pantalla. Ok. Bueno. Bueno, creo que están están callados. Digamos que lo más importante también es que ustedes lean detenidamente la guía de actividades y que se comuniquen de manera oportuna con el docente, porque si yo me voy a sentar a hacer la actividad 2 días antes de que cierre, creo que no va a salir bien. ¿Tienen cuántos días, profe, para hacer la actividad? 40 y... no. ¿Sí? ¿Profe, me escuchas? La profe se fue. Bueno, son 23, sí, eso es bastantes días los que tienen para realizar la actividad. Entonces, como que empezar a hacer la actividad al final, ya como que así pues como que no funciona, ¿cierto? Profe, ¿cómo te doy audio? No sé. No sé. Bueno, entonces, bueno, voy a leer. Profe, pero ¿cómo te doy audio? Es que no sé cómo es. Pausar, selección de grupos. ¿Cómo te doy audio? Cambiar el audio del teléfono. Bueno, digamos que voy a leer las preguntas que están aquí en el chat. Entonces, bueno, sí, son bastantes días y ustedes tienen otros cursos, por eso es importante que se organicen, ¿sí? Que se organicen. Hoy le voy a dedicar a este curso o al otro. Bueno, cada uno, por eso la universidad es virtual y les da la posibilidad de que ustedes pues sean flexibles en los tiempos que ustedes dediquen a las diferentes actividades. Hola. Entonces... Ya estoy.
¿Ya? Ah, bueno, profe, ya me estaba asustando. Bueno, entonces digamos que sí leí en el chat que alguien decía, sí, son bastantes días, pero no es el único curso. Entonces, esa es también la invitación de nosotros, y también es el modelo pedagógico de esta universidad, es la autogestión, ¿sí? Es la autogestión de que usted se organice. Nosotros en ningún momento les vamos a decir, es que para mañana ya tiene que tener tal parte. No, usted se debe organizar. Usted determina, si trabajo de tal hora a tal hora, pues bueno, hoy le voy a dedicar a este curso, mañana al otro. Lo importante es que avance, que no vaya a terminar haciendo este trabajo un día antes porque no va a salir bien. O sea, nosotros ya tenemos experiencia con el curso y no resulta bien. Entonces es importante empezar desde ya, desde ya. Bueno. Tengo aquí, allí en el chat hay 2 preguntitas, ya voy a... Miren que en los foros se estableció un cronograma sugerido y son bastantes días. Para la primera parte, que es para que usted suba sus aportes, tiene 20 días. Luego viene la segunda parte, que es para hacer la realimentación, son aproximadamente también 20 días. Recuerden que una realimentación a tiempo permite de que usted alcance los puntos máximos de la actividad. Y también está establecido, usted puede subir su trabajo en estos días. Nosotros no podemos darle a usted una realimentación faltando 4 o 5 días para que se cierre la fecha, porque prácticamente ya estamos evaluando su trabajo. Entonces, yo los invito, ¿verdad?, a que ustedes ingresen a los foros, contacten a su tutor, revisen el cronograma que ya está establecido allí. No es una camisa de fuerza, pero es lo que nosotros queremos es, digamos que organizar su actividad, porque sabemos que este no es el único curso que tienen. Tienen muchos cursos y tienen también varias actividades y las fechas de cierre coinciden. Entonces usted prográmese con este. Y si usted se programa con este, ya puede organizar el trabajo de los siguientes grupos. ¿A qué se refiere con que es necesario realizar una evaluación virtual para verificar el nivel? Bueno, lo que pasa es que ustedes van a leer el documento de los estándares. Entonces, como ustedes deben elegir un grado, entonces ustedes de pronto dicen, ah, bueno, yo quiero trabajar primaria de primero a tercero. Ingreso al foro y me aseguro de que ningún compañero ha seleccionado ese curso. Entonces ustedes en el foro colocan, estimados compañeros, para esta actividad yo voy a utilizar, yo voy a trabajar el nivel de primaria de primero a tercero. Profe, colócame la diapositiva. Ah, eso, muy bien. Entonces dice, yo quiero trabajar de primero a tercero, como el ejemplo que la profe les está proyectando. Resulta que Pedro hizo eso. Pedro entró y dijo, yo quiero trabajar de primero a tercero. Resulta que Susana, estoy inventando el nombre, entró y dijo, yo quiero trabajar de primero a tercero. Entra al foro, pero Pedro ya lo eligió. Entonces, Susana le tocó trabajar otro. ¿Por qué? Porque Pedro ya había entrado al foro y ya había elegido. Entonces ella dice, bueno, entonces yo trabajo sexto a séptimo. Ella lo deja en el foro. Compañeros, la tabla va de esta manera. Entonces Pedro va de primero a tercero y yo voy de sexto a séptimo. Cuando ingresa el otro compañero, no puede repetir, le toca lo que quede. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues resulta que en el documento de competencias dice que de primero a tercero ya tenía que cantar, ya podía cantar rondas infantiles. Y yo me pongo a pensar de primero a tercero, si yo ya cantaba rondas infantiles cuando estaba en ese grado. Entonces, en la última columna yo voy a describir eso. En esa columna. Entonces, en la columna número 4 coloco lo que dice el MEN y en la columna de la experiencia, que es la última, yo voy a describir mucho. Voy a escribir, en mi clase de inglés, cuando yo estaba de primero a tercero, yo nunca cantaba rondas infantiles porque el profesor nunca llevaba la grabadora o no tenía canciones para nosotros, entonces no pude desarrollar esta actividad. Es contar, no importa si lo tuvieron, no importa si no lo tuvieron, es hacer esa reflexión.
es que usted se dé cuenta que una cosa es lo que el ministerio propone y otra cosa la realidad que usted vivió. Va a haber un caso en que de pronto usted entra al foro y usted quiere trabajar de 10º a 11 porque usted solo vio inglés de 10º a 11, pero resulta que un compañero ya le ganó por entrar tarde al foro, por empezar de pronto con la actividad un poco más, va a hacerlo después, ¿sí? Entonces yo digo, ay, yo vi inglés nomás de 10º a 11, yo antes no vi inglés, ¿y ahora cómo hago? Pero usted tiene de pronto hijos, de pronto usted tiene un sobrino, de pronto usted ve la experiencia de, no sé, un ahijado, bueno, de alguien. Entonces, bueno, ¿cómo está aprendiendo mi sobrino de primero a tercero? ¿Cómo es que le enseñan? Él canta canciones clarito en inglés. Entonces, mi sobrino sí le enseñan canciones, pero no las canta pues con una buena pronunciación. Es describir eso. Es una reflexión y en cierto modo estamos haciendo una comparación entre lo que el gobierno propone y la realidad que se está viendo en el contexto de nosotros. Porque está bonito en el papel, pero ¿realmente se cumplió en la vida de nosotros? Ese es el objetivo de la actividad, que usted analice, que usted reflexione y diga, lo que propone el gobierno, yo sí lo viví, o yo sí lo vivo, o mi hijo lo vive, o que usted cuestione eso y diga, no, lo que está proponiendo el gobierno, eso no se ve en la realidad. Eso es lo que queremos, porque como usted va a ser docente, o usted va a impartir clases, así sea de manera privada, bueno, lo que sea, es que usted diga, pues si se está proponiendo eso, pues hay que llevarlo hay que llevarlo a la realidad, no que se quede en un papel. ¿Sí me hago entender más o menos qué es lo que deben hacer en esa parte? ¿Sí? De igual manera, si ustedes tienen confusión, pregúntenle al tutor, pero no le pregunten 3 días antes de que se cierre la actividad, porque créanme que ahí no van a tener respuesta. Para la tarea número 1, el domingo que cerraba la actividad, los correos llenos de preguntas. Creo que ya no es el momento. Ahí no era el momento para preguntar. El momento para preguntar era mucho tiempo atrás. Entonces ustedes saben ya quién es su tutor. Los que están conmigo, los que están con la profe Yanira, los que están con la profe Linda, con el profe Oscar. ¿Sí? Entonces, ya comuníquese con el tutor. Yo no comprendo esto, me podría explicar esto. Lean los foros. Eso es importante. Bueno, entonces es como la respuesta un poquito al cuadro comparativo, que leí que decía que era confuso. Profe Viviana. Señora. Buenas tardes. Buenas Quisiera tardes. tomarme unos 2 minuticos para hacer alusión a algo que me parece muy importante, que los estudiantes lo deben tener en cuenta y complementar, por supuesto, esas reflexiones que nos hacen ahora al finalizar, cuando ya se despejan estas dudas. Quisiera manifestarles que cuando vamos a realizar un proceso formativo en una modalidad a distancia, en una modalidad virtual, se deben empezar a desarrollar estrategias y habilidades de autoaprendizaje. Y uno de los elementos primordiales que nos contribuyen a que esto se pueda ir generando es la lectura. Si usted hace un buen proceso de lectura de la guía de actividades, va a poder comprender qué es lo que debe desarrollar. Y asimismo, si hace un buen proceso de lectura de los referentes, de los materiales que están dentro de esta guía de actividades, pues va a tener mayor claridad. Yo sé que en este momento para muchos hay confusión porque tal vez han hecho una lectura muy vaga, muy leve de lo que es la guía de actividades, de lo que es la guía 22, que son los estándares de competencias del inglés. Pero créanme que cuando se haga una lectura muy consciente de estos elementos que les da la universidad, ustedes van a poder apoderarse, ¿no? Digámoslo así, apoderarse, apropiarse de su proceso formativo, que eso es lo que busca esta modalidad, generar habilidades de autoaprendizaje. Y cuando ustedes hacen la lectura de estos textos, no lo hagan únicamente para cumplir con una tarea. Que lo que ustedes leyeron acerca de qué requiere la sociedad colombiana del licenciado en inglés, del licenciado en lenguas extranjeras, lo traigan a esta segunda actividad y que eso fortalezca lo que usted va a colocar de pronto en esas reflexiones, en ese párrafo inicial, en el párrafo acerca de la importancia de los estándares de competencia. Usted puede ya traer elementos, porque la idea no es que lea por cumplir una actividad, sino porque se forme como licenciado. Leer el texto de estándares de competencia
lo va a apropiar y la va a apropiar a usted de su área. Usted se está formando como licenciado en lenguas extranjeras. Si usted no conoce estos documentos que nos da el ministerio, que son documentos base de nuestras áreas, pues no va a conocer cómo está conformada su área, qué elementos tiene. Ahí está la esencia, son elementos que el ministerio nos da. Por supuesto, hay muchos otros documentos que están alrededor porque pues el inglés es global, ¿no? El marco común europeo de referencia, que es un texto que también debemos conocer, pero seguramente ya habrá un espacio donde ustedes se adentren en él. Por ahora, el libro de estándares de competencias es muy importante que lo lean y lo apropien. Creo que esa es una recomendación importante. Y lo último, profe Viviana, había una afirmación en el chat, decía un estudiante que si la colaborativa, entonces, en conclusión, es tomar pantallazo de lo que el compañero socializa en el foro y agregarlo al documento de Word. Pues no, creo que ahí hay una confusión, ¿no? Es tomar pantallazo de la realimentación, del comentario que usted le hace a su compañero del avance que él subió, de su cuadro comparativo, la reflexión, como nos decía la profe Viviana, lo que usted nos quiere manifestar acerca de lo que hizo su compañero y que sea, por supuesto, una opinión que enriquezca el trabajo, una opinión que denote que usted ha leído ese trabajo y que basado en lo que ha leído, en los textos leídos también, pues enriquece lo que el compañero hizo, ¿sí? Y a eso le toma pantallazo y eso es lo que sube en el documento Word. Muchas gracias, profe, qué pena, ya no me tomo más la palabra. Gracias. No, profe, muchas gracias a ti, porque realmente sí es importante. Ustedes, los estudiantes están en primer periodo, su primera experiencia, se están moldeando al modelo de la universidad. Entonces, sí es importante generar estos espacios. Entonces, ¿cuál es la invitación realmente que se les hace? A que progresivamente aborden la actividad. Sí. Recuerden que esta es una universidad virtual, que usted no va a tener el profesor ahí encima diciéndole, pero ya lo hizo. No, usted se autogestiona, pero tampoco se puede dar la situación en la que 3 días antes del cierre de la actividad usted solicite una realimentación, porque el docente ha estado en el apoyo desde el principio. O sea, exactamente desde el día que abrimos el foro, ese día estamos atentos a ustedes para las actividades. ¿Qué pasó con la...? Dale. Aquí estoy leyendo que dice, ¿qué pasa si mi compañero no participa en el foro? Bueno, no se preocupe. Sí. Uh-huh. Como todos los docentes estamos allí pendientes, porque por eso le pusimos ese cronograma, para que ustedes realicen su actividad. El primer consejo, traten de hacer su cuadro comparativo, que ese es el que veo que de pronto le va a dar más confusión. Entonces, vaya haciéndolo y lo va publicando en el foro para que el profesor le vaya aclarando las dudas que ustedes tengan. Segundo, si usted es el único que está participando y no hay más compañeros allí, no se preocupe, porque usted va a tener una actividad extra, por decirlo así, para que usted pueda adquirir los puntos de trabajo colaborativo. Entonces nosotros revisamos y en un tiempo prudencial le publicamos, bueno, como usted está solo, haga esta pequeña actividad y la adjunta al trabajo final. Entonces ya ahí no va a tener ningún problema, no va a perder los puntos de trabajo colaborativo y usted va a alcanzar su promedio sin ningún problema. Sí, no es más tarea, no, es algo que reemplaza eso, es una actividad chiquitica que reemplaza el que usted no tenga un compañero para poder hacer como ese compartir. La realimentación. La realimentación. La realimentación. Entonces, usted ya no le va a hacer la realimentación al trabajo de los compañeros, sino va a hacer la realimentación a un video, a una lectura, y así. Y usted lo publica de esa forma. Y nosotros estamos pendientes, o sea, no se preocupen, nosotros estamos pendientes. Ustedes lo que deben lo que nos dijo la profesora Anabel es primordial, leer, porque es que no leen. ¿Qué pasó con la primera tarea?
muchos de los trabajos que, por lo menos yo hablo de mis grupos, muchos de los que yo les dije, mire, corrija tal cosa en el foro, volvieron y lo presentaron así en el documento final, entonces hay como... Sí, o sea, nosotros Sí. decimos, corrija esto, pero usted entrega igual. Entonces, Exactamente. pues ahí ya están los resultados. Entonces, lo otro es, usted participa en el foro, tiene que tener un poquito de paciencia porque en el foro no se contesta inmediatamente. Recuerden que hay canales sincrónicos y asincrónicos. Ujú. Entonces, el foro, la respuesta no es inmediata. Tenga presente eso. Y da la casualidad que hay veces que uno revisa los foros y después que uno los revisó, usted subió su aporte. Entonces ya queda para más adelante, hasta que vuelva a hacer la segunda ronda. Por eso están ya esos tiempos allí establecidos que nosotros le pusimos en este cronograma. Trate de seguirlo. Esa es una forma de organizarlo. No le estamos obligando, presionando, sino que, bueno, en este curso tengo estas actividades y las puedo desarrollar en este tiempo. Y así va interactuando con su tutor y allí él le va corrigiendo a tiempo. Porque a mí también me pasó lo mismo, la profe Viviana. Yo le dije a varios chicos, cuando revisen, mire, corrija esto, pero ahora en el momento que se está evaluando, ya estoy terminando de evaluar, enviaron el trabajo de forma igual, o sea, no se vio que haya hecho la lectura cuidadosa de lo que se dijo en el foro. También hay que tener en cuenta que si un compañero sube el trabajo primero que yo y el docente pasó y le hizo una realimentación, yo leo también esa realimentación porque eso también me puede servir a mí para no caer en el mismo error. Entonces yo los leo, entonces antes de hacer mi participación en el foro, lo más apropiado es que yo lea todo lo que está allí publicado. De esa forma, yo me entero, digo si estoy bien o estoy mal y corrijo lo que tenga que corregir. Bueno, profe, creo que nos estamos extendiendo. Bueno, Sí, ya, yo creo que, bueno, sí, preguntas o inquietudes que tengan con el tutor asignado, ¿sí? Recuerden que el protocolo, ¿sí? Es primero con el tutor, le da un placito, o sea, el plazo es lo normal, que son por los medios asincrónicos, pues son, ¿qué? Son 76 horas por los sí, asincrónicos, pero también tengan en cuenta que los fines de semana no hay respuesta inmediata, ¿sí? sí. Si el tutor no le contesta, entonces ahí sí se dirige con la directora de curso, pero todos con el tutor, primero con el tutor asignado. Entonces, quienes están conmigo, quienes están con la profesora Yanira, quienes están con la profesora Anabel, con la profe Linda, con el profesor Oscar y con el profesor Carlos. Entonces, cada uno tiene su tutor. Cualquier duda o inquietud, de manera oportuna, 3 días antes, no se contesta ya nada, por respeto a los tiempos que se dieron. Bueno, en el chat está el link de la asistencia. Esta web conferencia no tiene puntos ni nota por asistencia, pero usted juiciosamente debe revisar la grabación, repasarla, dado el caso de que tenga dudas o inquietudes. Bueno. Listo, entonces, profe, muchas gracias a las profes que hoy me colaboraron, la profe Linda, la profe Viviana, la profe Anabel, mi persona, estamos siempre atentos, y los dos profes, Carlos y Oscar, están siempre atentos a sus inquietudes. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y participación y que tengan una feliz noche. Una feliz noche para todos. Feliz noche, gracias.